La ciencia detrás del deporte está pensada en hombres y se ha generalizado para las mujeres. No hay entrenadores especializados en el embarazo y menos aún mujeres. Ya es Marta, una mujer increíble que lleva años empoderando a otras mujeres a través del entrenamiento de fuerza. ¿Se puede entrenar en el embarazo la fuerza? No es que se pueda, es que se debe. Rotundamente se debe. ¿Y qué ejercicios no se deben hacer embarazada? El posparto es una etapa de muchísimo cambio. Cuando tú das a luz hay unos meses en los que tu cuerpo sigue cambiando. ¿Cuándo se puede empezar a entrenar en el posparto? ¿Debería adaptarse el ejercicio a este ciclo menstrual? Cuando estamos en lo que es la fase, se recomienda bajar la intensidad del entrenamiento porque ¿una mujer con ovario poliquístico debería entrenar diferente? lo que te puedo decir es que el entrenamiento de fuerza ayuda muchísimo a equilibrar este desequilibrio que hay hormonal. ¿Y qué pasa en la menopausia? ¿Ya no se debe entrenar? Desde el punto de vista del entrenamiento, se dice, bueno... Vamos a meternos de lleno, Marta. Quiero que hagamos como un repaso entre qué pasa en las diferentes etapas vitales de una mujer y cómo es o cómo debería ser el entrenamiento en las diferentes etapas. Tengo aquí el ciclo menstrual, me le he traído una gráfica, lo dejo por ahí, y siento que hay ciertas creencias o mitos incluso, ¿no? Por ejemplo, se suele decir mucho que es bueno hacer ejercicio ligero durante la menstruación, y que incluso algunas mujeres pueden encontrar dificultad para hacer qué tipo de ejercicio. Chicas, las que nos estáis escuchando, podéis dejar en comentarios qué tipo de ejercicios os va bien durante la menstruación para que aprendamos las unas de las otras, que esto es muy importante. ¿Cómo debería adaptarse el ejercicio a este ciclo menstrual que tenemos las mujeres que menstruamos? Sí, la respuesta corta es sí, se tiene que adaptar. Entonces, ¿por qué? Bueno, sencillamente para que se entienda y las que nos están escuchando entiendan, lo que es el ciclo menstrual tiene 4 grandes fases, ¿vale? Entonces, la menstruación, luego tiene una fase entre medias, que es esa que se muestra perfectamente aquí, esa fase folicular, la ovulación y luego lo que es la fase lútea. Entonces, estas 4 fases, lo que va ocurriendo en el cuerpo de una mujer es que van cambiando y oscilando el equilibrio y la parte hormonal. Entonces, es un ciclo que depende de cada una, es diferente. Entonces, sí que al comienzo, cuando estamos en lo que es la fase menstrual, sí que ahí se recomienda bajar la intensidad del entrenamiento porque nuestro cuerpo, al estar secretando una serie de hormonas que hace que tengamos menos energía, que tengamos resistencia a la insulina, nos cuesta más el tener esa energía y poder entrenar como a lo mejor puedes entrenar en la siguiente etapa. La siguiente etapa sí que se suele meter mucha más intensidad porque en general baja la inflamación del cuerpo a nivel hormonal. Esto es un ciclo, como bien indica la palabra, porque va oscilando y va cambiando cómo se van secretando las hormonas a medida que van avanzando las fases del ciclo. La fase ovulatoria es donde podemos incluso tener más resistencia, tener más fuerza, más energía, más vitalidad. Entonces ahí tenemos que aprovechar, y sí que normalmente el tipo de entrenamiento que podemos hacer en esa etapa suele estar acorde con el volumen y la mayor intensidad. Y luego la última fase, esa fase lútea, que ya nos vamos aproximando de nuevo al momento de la menstruación, volvemos a bajar un poco intensidades. Entonces es verdad que aquí es importante que cada mujer conozca estos ciclos y en ese sentido aprender, evidentemente con ayuda de entrenadores, de profesionales también a nivel ginecológico, que te indiquen y que te enseñen cómo es tu ciclo, para entender también cómo estás tú frente al entrenamiento, evidentemente, pero también frente a lo que es la comida, por ejemplo. La relación con la comida también cambia en esta fase, en todas estas fases. También la energía que tienes y la predisposición que tienes en el trabajo. Entonces, conocer todos estos ciclos es algo que aporta mucho a cada mujer para realmente poder llevar su vida con un mejor equilibrio. Incluso
la energía mental o la energía mental o la predisposición mental también va a influir mucho en nuestro entrenamiento, ¿no? Y ahora nos meteremos un poco más de lleno. Quiero mencionar por aquí que estuvo en este podcast la increíble Miriam Aladí, que es ginecóloga y una gran experta en hormonas. Ella tiene un libro que se llama Cuando se desmadran las hormonas, creo que es. Lo dejaremos en las notas del podcast porque creo que obviamente acompañarte de un profesional como puede ser tú es como lo óptimo para las mujeres que nos están escuchando. Y yo he llegado a contar, pues oye, tu ciclo empieza cuando sangras, pero cuando sangras como para tener que utilizar un producto, ¿no? Sea copa menstrual o sea lo que tú utilices. Hay mujeres que incluso pensaban que a lo mejor tardan un día en menstruar y en sangrar como más. Esa no se considera el inicio de tu regla. O sea, el inicio de tu regla se considera cuando empiezas a sangrar como heavy, ¿no? Hay una cultura general que no nos han enseñado en los colegios, que oye, ya, pues oye, como la labor de Miriam y otros referentes, hay muchos libros por los que se pueden empezar y los dejaremos en las notas del podcast, las que nos estáis escuchando y queréis aprender más sobre vuestro ciclo para, como ha dicho Marta, tener un conocimiento también como lo has explicado y que efectivamente podamos adaptar nuestros ejercicios y nuestra predisposición en cada uno de esos ejercicios según estamos en la etapa del mes que estemos. Marta, una mujer con ovario poliquístico debería, por ejemplo, ¿no?, que es una condición que vemos hoy mucho, ¿debería entrenar diferente o no? O digo ovario poliquístico como podría decir endometriosis o cualquier condición que se sale un poco de lo supuestamente normal. Pues mira, en este caso, lo que es el ovario poliquístico, como bien has mencionado, es algo que se está diagnosticando más. Sí que es verdad que no soy una experta en el tema respecto a la parte hormonal. Conozco cómo es el cuerpo de una mujer desde el punto de vista más sobre todo del entrenamiento, de ese rendimiento físico. Entonces sí que lo que te puedo decir es que cuando una mujer tiene un ovario poliquístico, lo que le ocurre a su sistema, a su ciclo, es que tiene un desequilibrio hormonal, ¿vale? Esto puede estar mucho mejor explicado por profesionales realmente del ámbito hormonal, como bien has mencionado antes a esta doctora. ¿Y qué es lo que nos ocurre con el ovario poliquístico? Bien, normalmente tenemos una peor resistencia, o sea, tenemos resistencia a la insulina. Uh-huh. Y esa resistencia a la insulina provoca muchas veces que haya mucha más inflamación en nuestro sistema, que nuestro cuerpo, por ejemplo, también que tengamos incluso algo más de acné, o sea, bueno, efectos que produce el ovario poliquístico, que es verdad que dentro de cada mujer pueden ser diferentes. Esto sí que es a diagnosticar según cada mujer. Uh-huh. ¿Qué pasa con el entrenamiento en esta etapa? Vale, pues concretamente el entrenamiento de fuerza, no el entrenamiento a una intensidad altísima o el me voy y me machaco, que eso es algo que sí que me gustaría luego poco a poco explicar mejor, pero no es el entrenamiento de fuerza. Ayuda muchísimo a equilibrar este desequilibrio que hay hormonal. Entonces, bien pautado y con una buena dosis según también etapa en la que se está del ciclo menstrual, es algo que ayuda mucho al equilibrio. Entonces, al equilibrio fisiológico, al equilibrio mental, al equilibrio en cuanto a energía. Entonces, sí que hay que cambiar cuando se tiene no hay que cambiar, perdón, lo que te diría más bien es que hay que saber que yo tengo un ovario poliquístico, tengo un diagnóstico, tengo un tratamiento y el entrenamiento de fuerza ayuda a que haya un mejor equilibrio. Me encanta. ¿Y cómo debería entrenar una mujer, por ejemplo, que tiene unos ciclos, un periodo de más de 28 días? Y, oye, yo ya me conozco y tengo periodos, yo qué sé, de 30 días, de 35 días. Hay también que adaptar, entiendo, su ciclo o cómo lo hace. Aquí lo que hay que ser conscientes es de cuándo es mi ciclo ovulatorio, ¿vale? Porque a partir de ahí luego desciende, empieza la fase, la última fase premenstrual, y ahí es donde tenemos que bajar un poco la intensidad, y en la fase menstrual. Entonces, da igual que tus ciclos sean de 34 días, 38 en algunos casos, 28, al final lo que tienes que conocer es cómo son tus ciclos para poder adaptarlo a ese tipo de entrenamiento, a ese entrenamiento de fuerza. Vamos a meternos en otra etapa vital que vivimos muchas mujeres y que es maravillosa
según mi punto de vista, que es el embarazo. Vamos a empezar por una pregunta básica. ¿Se puede entrenar en el embarazo la fuerza, Marta? No es que se pueda, es que se debe. Rotundamente se debe. Correcto, totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Y por qué se debe y por qué lo tiene que hacer una embarazada? Y cuéntanos, ¿desde cuándo puede una embarazada entrenar fuerza? Bien, pues bueno, este aspecto es el que más me gusta porque evidentemente es en el que más estoy enfocada. Una mujer cuando está embarazada debe entrenar y debe entrenar la fuerza. ¿Por qué? Porque el cuerpo de lo que entiende es de estímulos. Entonces, cuando una mujer se queda embarazada, este desequilibrio del que hemos hablado anteriormente, pues no es que haya un desequilibrio, sino que hay un cambio en el cuerpo. Un cambio en el cuerpo que viene por la gestación. ¿Qué ocurre a nuestra musculatura? Nuestro músculo sigue estando ahí. Nuestro músculo sigue siendo, la musculatura al final es algo muy funcional. Entonces, ¿por qué tenemos que entrenar el embarazo y por qué entrenar la musculatura? Porque eso va a hacer que mantengamos la funcionalidad de nuestro cuerpo. Un cuerpo que además sabemos que va a cambiar en esta etapa. Porque sabemos que la gestación conlleva una serie de cambios biomecánicos, fisiológicos, metabólicos. Bien, si yo frente a esto no hago nada, pues al final dejas que tu cuerpo vaya fluyendo, sí, evidentemente se va a desarrollar el embarazo, pero si yo soy capaz de darle salud a mi cuerpo, entrenar mi musculatura y ayudar a que ese músculo esté lo más funcional y lo más fuerte posible frente a los cambios que van a venir, ¿qué dirías a esto? Que rotundamente sí, claro. Que rotundamente sí. Pues ese es el enfoque. Se recomienda a día de hoy mucho, se recomienda el movimiento, es más, la pauta de ginecólogos y de matronas de reposo absoluto está cada vez más contraindicada porque se ve lo perjudicial que es no moverse. Entonces yo doy un salto más, un poquito más y digo, no es solo moverse, sino también es entrenar, es mejorar tu rendimiento, mejorar tu cuerpo sabiendo que estás embarazada, siendo consciente de la etapa en la que estás, pero pudiendo evidentemente mejorar ese rendimiento aunque va a cambiar y está en una etapa de cambio. Pero parece todavía que las embarazadas, pues esto, estamos como para hacer un poquito de yoga, suave además, y si me apuras, algún paseo y natación ya si eres como súper deportista. Oye, tú me has dicho, o sea, en este embarazo mío, vea, tú no vas a llegar al parto, yo que fue Marta, yo no quiero perder mis músculos de aquí al parto, no, los vamos a tener mejor de aquí al parto. Desmitifiquemos que se puede coger peso, ¿no? Por ejemplo, o sea, una embarazada con una buena pauta, con un buen acompañamiento, con un buen conocimiento de su cuerpo, puede levantar peso, puede hacer hipertrofia en el embarazo. ¿Por qué seguimos arrastrando todavía la inmensa mayoría de la sociedad, diría, no solo de las embarazadas, siguen arrastrando esta creencia de, bueno, no, la embarazada algo suave, ¿no? Que a ver si no sé cuáles piensan que son los riesgos. Pues realmente esto se sigue pensando porque no se sabe cómo hacerlo. Entonces es verdad que desde tu punto de vista y tu experiencia, que entrenas conmigo, sí que has visto ese cambio. Desde hace ya unos años, te voy a poner a ti misma como ejemplo, para que además la gente también entienda que esto no es algo teórico, sino que es totalmente práctico y algo que yo constantemente veo y desarrollo en mi trabajo, en mi día a día. Ahora unos 3 años empezaste con todo este mundo de el entrenamiento de fuerza, porque tú eras una mujer que hacías mucha carrera, has nadado muchísimo, has hecho mucho deporte, pero es verdad que el entrenamiento de fuerza... Sí, hacía yoga, que es más o menos intenso, pero sí, total. Exacto, algo que súper bien y que te mantenía en forma y que genial. ¿Qué ocurre? Que cuando entró en tu... Hace 4 años, ¿eh? Hace 4. Ahí me baila algún mes que arriba para abajo. Hacer 4 mi tercer hijo, que fue cuando... incluso antes, porque antes nos conocimos tú y yo por Ogua, que desde aquí le mandamos un abrazo. Sí, un abrazo a Lidia de Raúl. Pues sobre todo es eso, que entra, o sea, la fuerza al final es la base. Es la base porque es el músculo. Tú cuando corres, ¿con qué corres? O sea, cuando corres más rápido, cuando nadas, tú lo que necesitas, o sea, lo que es el funcionamiento que necesita el cuerpo, lo que mueve el cuerpo es ese músculo. Entonces, ese músculo, si trabajamos desde un punto de vista de la fuerza, ¿vale? Lo mejoramos. Entonces, tú, por ejemplo, tenías
como respeto a decir, no quiero perder esto que he ganado porque ahora tengo otro embarazo. Y he dicho, no se tiene que perder. Imagina, Marta, que alguien te está escuchando y dice, jo, tiene todo el sentido esta chica lo que está explicando de la fuerza, vale, no es hacer yoga, natación y paseitos cuando estoy embarazada, pero no he hecho nunca fuerza. ¿Es un buen momento el embarazo para empezar a entrenar fuerza? Siempre es un buen momento para empezar a entrenar fuerza, siempre es buen momento. O sea, al final, si no son excusas. Entonces, es cierto que cuando ya tienes una base anterior y luego estás embarazada, ya tienes eso ganado. No es algo que empieces de nuevo. Para que se entienda, cuando decimos todo el rato y constantemente entrenamiento de fuerza, es al final que el músculo se contraiga, se relaje frente a un estímulo. Entonces, si tú a ese músculo lo haces, le das un estímulo, de muchas maneras posibles se puede entrenar esa musculatura, va a hacer que mejore. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando dices empezar en el embarazo aunque no entrenabas anteriormente? Esto es como si tú te apuntas a una actividad nueva, puede ser yoga, puede ser pádel, puede ser golf, y tú necesitas a alguien que te instruya y que te enseñe. Bien, pues con esto pasa lo mismo. Aunque tú estés embarazada, es verdad que sí me iría a una entrenadora o entrenador que conozca cuáles son los cambios, que conozca qué es lo que le ocurre, qué es lo que pasa en el embarazo, en la gestación, ¿vale? Porque hay veces que los profesionales no son capaces de conocer estos aspectos importantes, pero sí que de lo que va es de estimular a tu cuerpo, y al final mi trabajo consiste en eso. Yo tengo delante el perfil que sea, una mujer que no entrena y que quiere estar en forma, ¿vale? Pues mi profesión al final lo que hace es, le tengo que pautar adecuadamente tanto el entrenamiento de fuerza como la intensidad, como el volumen, como también que lo haga de forma sostenible y constante en el tiempo, no simplemente hacer algo idílico, para nada. Esto va de las mujeres que quieren entrenar. Si yo te hago un planteamiento que no es sostenible para ti, para tu estilo de vida, no vas a conseguir mantenerlo. Y una de las cosas más importantes en el entrenamiento de lo que sea o en un deporte es la práctica constante y continua. Entonces, hay momentos que estarás a tope, que podrás priorizarlo, que podrás sacar más tiempo, y hay otros momentos que te costará más. Entonces, pero me quedo con esto, Marta, y mujeres que nos escucháis, si estáis embarazadas, que ahora vamos a pasar a otras etapas vitales, es buen momento empezar a entrenar fuerza estando embarazada, y no solo eso, sino escuchándote además, me quedo con, se puede llegar al parto incluso más fuerte de cómo empiezas tu embarazo, que estos son muy buenas noticias, porque oye, no tengo que esperar a estar en un posparto o oye, ya me pondré en forma. No, te puedes empezar a poner en forma desde tu semana. Es verdad que hay algunas mujeres que esperan a las 12, sabes que no es mi caso. Desde la primera semana puedes empezar a ponerte fuerte y terminar tu embarazo en mejor condición física de que lo empiezas. Con lo que ya estás contando, Marta, también, la adaptación y el cambio hormonal que va a haber en tu cuerpo bien integrado. Totalmente. Parece que cuando hablamos de embarazo, Marta, también hay mucho de, oye, el suelo pélvico sufre, la incontinencia, el estreñimiento, dolores lumbares, ciática, dolor pélvico. Cuéntanos, ¿existen técnicas o ejercicios, o el ejercicio de fuerza me va a sentar mejor o me va a sentar peor para estos posibles situaciones que se pueden dar en el embarazo? Vale, aquí voy a ser muy sincera. Cuando entrenamos o cuando estamos embarazadas, aunque entrenemos, esto no nos asegura al 100% que no vayamos a tener ninguna molestia, ningún dolor, ninguna carga o sobrecarga. ¿Por qué? Porque el cuerpo está vivo y el bebé que tiene toda mujer embarazada también. Entonces, el cuerpo de la mujer embarazada va cambiando y va adaptándose. Si tú a ese cuerpo le vas entrenando para prevenir posibles cargas, posibles sobrecargas de las zonas, pinzamientos, por ejemplo, en el caso de la ciática, ahí hay veces que no te puedes, por decirlo así, salvar, pero es verdad que sí que hay muchos movimientos, estiramientos, pautas que pueden ayudar a que te moleste menos. Eso lo primero, a que no vaya más, ¿vale? Porque el movimiento lo que ayuda mucho, el movimiento, los estiramientos bien pautados, ayuda a que
se disminuya esa molestia y en caso incluso de antes a prevenirla con ese entrenamiento bien pautado. Cuando ya tenemos el caso de una mujer que, por ejemplo, la pubalgia es algo que yo veo también bastante frecuentemente. ¿Qué es esto? La pubalgia es un dolor en la sínfisis del pubis que viene causado. A veces es, viene un poco, no sabemos a ciencia cierta, no se sabe que tienes este embarazo, pues vas a tener pubalgia, sino que a lo mejor pues por cuántas horas pasas de pie, cuántas horas pasas sentada, si eres inactiva o no, si a lo mejor por la razón que sea tienes un embarazo en el que el bebé pesa mucho, pues al final lo que ocurre también es que si esa musculatura además de tu zona pélvica y de tu suelo pélvico y de tu abdomen no trabaja correctamente, hay una mayor carga en la zona de tu pubis y de tu perine. Entonces, ese dolor, en la sínfisis púbica es esa pubalgia. Vale. Cuando tenemos una pubalgia, como puede ser una ciática, como puede ser algún dolor, esto viene acarreado evidentemente de los cambios que hay en el cuerpo de una mujer embarazada, pero hay tanto ejercicios de movilidad como de estiramientos, como trabajo también específico que sepamos regular correctamente, que ahí entra en juego pues un entrenador específico para pautártelo, para que no agravie el estado. Yo siempre le digo a todas las chicas, vale, tienes molestias o tienes dolor, lo importante es ahora que no aumente ese dolor. Y luego, si conseguimos que desaparezca, perfecto. Mujeres embarazadas haciendo CrossFit, ¿es bien o es mal? Es bien si sabes adaptar correctamente la tensión abdominal y también la intensidad. ¿Qué ocurre en el CrossFit? El CrossFit es una variante de entrenamiento de fuerza que está súper desarrollada a día de hoy y lo que ocurre es que es una competición. Es verdad que al nivel de competición no recomendaría que se compitiera porque al final siempre pasas a lo que es la gestación como un segundo plano. Cuando estás compitiendo, pues al final es eso. Si eres además muy competitiva, te picas con la persona al lado, intentas ganar algo, entonces la competición sí que en cualquier tipo de deporte con gente amateur, estamos hablando, no la recomendaría la competición. Y el CrossFit concretamente, lo que ocurre es que hay muchos ejercicios, bien los gimnásticos, bien todos los ejercicios con keeping, pues que son muy presivos a nivel abdominal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a estos ejercicios? No es que no hagas CrossFit, sino es que adaptes correctamente esa intensidad y esa tensión intraabdominal para que tu musculatura, tanto de suelo pélvico como de abdomen, no se vea afectada, porque si hacemos ejercicios que aumentan demasiado la tensión intraabdominal, lo que podemos provocar en un cuerpo que está cambiando es que haya una patología posterior o durante el embarazo. Entonces, al final hay que adaptar el entrenamiento a la circunstancia que tenemos delante. Me queda claro. ¿Y qué ejercicios no se deben hacer embarazada? ¿Hay ejercicios que no se deben hacer embarazada? Sí, los ejercicios que sobre todo aumentan mucho la tensión intraabdominal, los crunch abdominales, que también los que apretamos a muerte. También y cualquier ejercicio que no se tenga conciencia. O sea, yo digo, haz un ejercicio, quiero decir, y digo, vale, pero si tú no tienes control corporal, si tú no tienes ese conocimiento también, pues yo te diría ejercicios como evidentemente planchas abdominales, los keeping de CrossFit los contraindicaría, o incluso las dominadas si no se tiene mucha fuerza. Es verdad que luego hay un sinfín de ejercicios, ¿vea? Entonces al final con lo que diría que es más importante quedarse es que evidentemente cuando tú estás embarazada una semana 13 a una semana 33, el tipo de ejercicios que vas a hacer va a cambiar, porque tu estructura y tu carga en tu propio cuerpo es diferente. Entonces, dentro de que sí que hay ejercicios que no se tienen que hacer, como bien he dicho, el crunch abdominal, las planchas que son demasiada tensión abdominal, después, dentro de la propia gestación y del propio embarazo, hay que adaptar también los ejercicios a esa necesidad. Correcto. Y hemos llegado al tercer trimestre, ¿no? Y se habla de la preparación al parto, de la respiración, de todo esto. También nos podemos preparar al parto físicamente entrenando, ¿no? ¿Qué ejercicios
en el tercer trimestre nos pueden preparar mejor para un parto saludable? ¿O esto es un mito? ¿Me puedo preparar físicamente o no? Mira, una cosa que yo siempre digo a todas las mujeres que hablan o que entrenan conmigo en el embarazo es el hecho de que cuando tú estás en el parto, tú con lo que empujas, lo que hace fuerza es tu musculatura. Entonces, no empujas y sale el bebé cuando haces pujos con la respiración. La respiración es algo que ayuda, pero es verdad que es el músculo el que tiene la funcionalidad. Entonces, dices, en el tercer trimestre, evidentemente, siempre recomiendo que toda mujer se mantenga activa y se mantenga entrenando en el tercer trimestre porque hay que cambiar los ejercicios, se van a pasar a ser más cómodos. Al final, una mujer que está en una semana 30, 35, 36, pues joder, tiene una carga, sobre todo que está concentrada en un sitio muy concreto que es la barriga, que está incómoda, que su centro de gravedad cambia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a estos cambios? Si tú sigues manteniendo lo que es una actividad en tu cuerpo, un trabajo de fuerza, pero a una intensidad algo menor que en el segundo trimestre, yo siempre digo que el mejor momento del embarazo y el mejor rendimiento es en el segundo trimestre. Me lo puedes decir tú misma ahora, cómo estamos entrenando. Ahí hay un pico y una subida del rendimiento que evidentemente como entrenadora yo busco y aprieto un poquito más a mis embarazadas para que mejoren ahí ese trabajo de fuerza, esa mejora de su rendimiento físico. Y luego llega un momento que hay una curva también de descenso. En el tercer trimestre hay una bajada también del rendimiento físico. Y esto no quiere decir que porque haya una bajada del rendimiento físico ya tenga que decir, bueno, ya está, si es que total, si es que el parto ya está aquí. Sino digo, mantén esa funcionalidad que ya has estado manteniendo y activando, y aún así, aunque haya mujeres que empiezan a entrenar, que me ha pasado en la semana 28, que es tercer trimestre, hay un cambio también en cuanto a usar su cuerpo y no usarlo, porque al final es tu cuerpo el que va a dar a luz. Entonces, si esa musculatura, ese cuerpo lo seguimos trabajando, lo seguimos entendiendo, mucho mejor. Sí, vamos a llegar mucho mejor preparadas. Marta, te están escuchando mujeres que dicen, jo, esta chica tiene toda la razón, yo solo hago mis paseitos y mi yoga suave, ¿por dónde empiezo? ¿Qué pueden hacer las mujeres que te están escuchando y dicen, yo quiero empezar a entrenar fuerza? Y no sé, estoy en mi casa, a lo mejor vivo en un pueblo, a lo mejor sí, estoy en Madrid, tengo más acceso a un... ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden contactar contigo para que las puedas entrenar? ¿Por dónde se puede empezar? Mira, ahora mismo, afortunadamente, gracias a las redes y al internet, es que tenemos unas posibilidades enormes. Entonces, el entrenar en casa o con un mínimo de material o en un gimnasio es algo que se adapta constantemente, es algo que además ahora, como esto sí fue hace 3 años, desarrollé porque yo me daba cuenta que me encontraba con mujeres que sí que podía ayudarlas de tú a tú presencialmente, pero esa parte un poco de gente que a lo mejor no está en tu misma ciudad, porque no hay tantos entrenadores especializados en el embarazo y en el posparto, y menos aún mujeres que nos dediquemos a ello, porque dentro del mundo del entrenamiento que haya mujeres es más raro. Yo al final siempre he estado rodeada de muchos hombres, entonces yo ahí sí que le diría, ¿dónde te puedes encontrar? O sea, al final tú puedes entrenar de forma adecuada con una pauta de una entrenadora sin necesidad de estar ahora mismo constantemente en la misma ciudad, en el mismo sitio, porque hay muchísima gente, yo tengo gente hasta en Alemania, en Estados Unidos, que al final buscan esto, o sea, por una necesidad que tienen real de, joder, yo sí quiero no solo caminar, no solo darme paseos, sino que quiero mejorar mi condición física y mi rendimiento físico. Entonces, a día de hoy es que personalmente sí que he desarrollado esa vertiente más online para las mujeres que no están en Madrid, que es donde estamos ahora mismo, pero también se puede hacer desde tu casa, y ese seguimiento, a mí sí que me gusta trabajar mucho con las mujeres que entrenan conmigo constantemente y que haya un contacto semanal, tanto para la motivación como para esa seguridad, porque la seguridad en esta etapa es algo muy importante. Está genial que yo te diga entrena, pero te voy a decir entrena, pero ojo, hay que saber cómo hacerlo. Entonces ahí, para eso están también
pues los entrenadores, en este caso como yo. Dejaremos tus datos en las notas del podcast para que las que nos estáis escuchando y queráis contactar con Marta lo hagáis. Después del embarazo viene una etapa maravillosa también y muy intensa, como es el posparto. Imagínate pues a alguien que nos está escuchando y dice: yo quiero recuperar mi cuerpo, quiero recuperar mi abdomen, ¿dónde está? ¿Cuándo se puede empezar a entrenar? ¿Y es recomendable entrenar fuerza en el posparto? El posparto es una etapa más que hay que ser muy conscientes, mujeres que nos escucháis, de que también es una etapa de muchísimo cambio a nivel físico, a nivel hormonal, a nivel mental, no solo por el hecho de que pasas a ser madre, que eso ya es una revolución increíble, sino porque también tienes que ser consciente de que sigues siendo mujer. Entonces, tu cuerpo, en los primeros meses, sobre todo, tienes que ser consciente que al igual que has aceptado y poco a poco has ido aceptando en el embarazo, que va progresivamente, esos cambios que ocurren en tu cuerpo, cuando tú das a luz inmediatamente también hay unos meses en los que tu cuerpo sigue cambiando. Y esto, ser consciente de ello, creo que es súper importante y es algo que cada vez intento transmitir más. Gente que entrene y que no entrene. O sea, mujeres que se encuentren en esta etapa tienen que poco a poco aceptar tanto el cambio del embarazo como el cambio del posparto. El posparto es una etapa de muchísimo cambio, no es doy a luz y digo y ya está. De hecho, leí una vez que el posparto, que ha cambiado tanto en nuestra historia, porque el posparto antes era una etapa donde la mujer que daba a luz era después cuidada por toda la tribu, solo se tenían que encargar de criar al bebé y pues queda algo todavía en los pueblos, ¿no? La gente, las vecinas que te traen un caldito o la familia que te cuida, ¿no? Pero es verdad que en la sociedad rápida de hoy en día, donde se espera que al tercer día ya estés como están las famosas que salen del hospital más delgadas que de lo que estaban antes del embarazo, que yo es algo que todavía no me explico, pero bueno, no vamos a entrar en nada. Leí una vez que el posparto era, dentro de la vida de la mujer, la etapa más importante en cómo va a ser de decisoria a la hora de tú recuperarte bien o recuperarte mal. Y ahí es verdad que todos estos cuidados para que la mujer todo vuelva a su sitio, para que se encuentre con la maternidad, para que el cuerpo se recomponga, muchas veces nos lo saltamos y queremos, pues esto, al tercer día o al tercer mes estar otra vez con el cuerpo que tenías cuando, oye, acabas de hacer el cambio mayor que vas a tener en tu vida adulta si eres madre, va a ser un embarazo. ¿Cuánto se tarda desde el parto hasta hay una etapa, o está tipificado, Marta, o cuánto debería esperar una mujer de decir, pues esto, yo di a luz y tengo que esperar 3 meses, 3 días, como la famosa, 3 años en volver a mi cuerpo, nunca más voy a volver a mi cuerpo? Vale, pues desde el punto de vista un poco de los tiempos, es verdad que el posparto no tiene una duración exacta como es el embarazo de 9 meses, pero sí que yo un margen al menos de otros 6 o 9 meses le doy, hasta que al menos la mujer vuelve a tener también un ciclo, no es lactante, perdón, tiene ciclo menstrual, porque muchas veces hay veces que las mujeres son lactantes, pero yo te diría de meses, sobre todo hablando de meses, diría 6 meses mínimo y hasta 9 mínimo, claro. Y eso sí, si al final intentas hacer por recuperarte, porque también ocurre que hay mujeres que no hacen nada porque no pueden poner esos medios en ese momento por la razón que sea, y contactan y vuelven a querer entrenar y han dado a luz hace 1 año o 2 años. Entonces, ¿a esas se les sigue considerando pospartos? Hay que verlo. ¿Por qué? Porque en la etapa del posparto, lo primero, hablando un poco también más de tiempos y desde un punto de vista más físico, sobre todo, lo primero es que cuando tú das a luz hay una etapa de cuarentena, que en esa etapa yo no recomiendo a ninguna mujer ni entrenar ni hacer ningún deporte, como muchos paseos suaves, pero el cuerpo ahí a nivel interno y a nivel visceral, el útero ha estado distendido, doble, o sea, el útero es que por 100 multiplica su tamaño. Entonces, claro, luego tienes que darle ese tiempo al cuerpo para que se contraiga evidentemente la parte del útero y la parte visceral de nuestros órganos se recoloquen. Entonces tú ahora ahí mismo, ningún profesional, por muy bueno que sea, puede controlar ese cambio. Entonces siempre hay que darle tiempo ahí al cuerpo. Por eso se aconseja que en la cuarentena no se haga ninguna práctica de ejercicio ni de entrenamiento.
Una vez que pasa esa cuarentena, ya sea un parto tanto vaginal como en cesárea es verdad que se suele esperar algunas semanas más por el tema de la cicatriz, porque se han cortado varias capas, y ahí hay que valorar un poco pues cómo va evolucionando esa cicatriz. Pero sí que suelen ser aproximadamente entre 5 o 6 semanas cuando ya podemos retomar lo que es el entrenamiento. Lo primero, antes de hacer cualquier tipo de entrenamiento, y esto lo hacen todas las mujeres que entrenan conmigo y a las que se lo recomiendo, es una valoración y un diagnóstico de cómo está tu cuerpo. Y eso lo hacen las fisios de suelo pélvico. Entonces aquí no va de como entrenadora todo lo tienes que hacer conmigo, para nada. Esto va de los ginecólogos aportan desde su punto de vista diagnóstico, las matronas desde otro, los fisios y las fisios de suelo pélvico desde ese punto de vista más funcional de tu tejido, de tu musculatura de suelo pélvico, de tu abdomen, de tu diástasis. Entonces, el punto de partida tiene que ser uno, el alta de tu ginecólogo, lo primero, y dos, la valoración de un fisio de suelo pélvico para saber cómo está la musculatura, que evidentemente está en cambio, pero saber si hay buen control o no. Y a partir de ahí pautamos los ejercicios adecuados, que siempre tiene que haber dentro del posparto un porcentaje dentro del entrenamiento y dentro del tiempo que dediques a entrenar, tiene que ir enfocada a esa recuperación concreta de esa musculatura de abdomen y suelo pélvico. ¿Por qué? Porque es la que realmente ahora mismo está lesionada. Entonces, cuando tú tienes una lesión, necesitas enfocar parte del entrenamiento a que se mejore y a que se recupere tanto ese tejido como ese tono muscular, esa resistencia de ese músculo, y de esta manera conseguiremos volver a tener una buena funcionalidad de mi musculatura, que eso al final se traduce en que podré volver a entrenar de la manera que quiera, pero es verdad que pautado y con un sentido de lo que deba hacer, tiene que estar bien regulado. La intensidad de mi activación a nivel intraabdominal tiene que ir bien pautada. Total. Pasamos del posparto, ya hemos, pues la mujer sigue sus ciclos, tal cual. También entrenas a algunas mujeres en la menopausia, que es un tema que también hemos hablado en este podcast. ¿Qué empieza a ocurrir en la perimenopausia y qué pasa en la menopausia? ¿Se debe entrenar la fuerza? ¿Llega un momento en la etapa de la mujer que ya no se debe entrenar? Cuéntanos, Marta. Pues te cuento de la perimenopausia. Bueno, desde aquí envío un besazo a mi madre, porque es la mujer a la que más entreno en esta etapa, la que entrené y con la que empecé. Y es otra etapa más dentro de nuestra super vida como mujeres. Entonces, como bien hemos comentado y hablado al principio del podcast, la parte hormonal y el equilibrio o desequilibrio que se genera en nuestro cuerpo a nivel fisiológico, pues es algo que hay que tener en cuenta. Y en esta etapa es algo que también hay que tener muy en cuenta. ¿Qué ocurre en esta etapa? Sí se sabe que el cuerpo cambia. Entonces el cuerpo cambia a nivel hormonal, lo que es el descenso y la bajada de estrógenos y progesterona es lo que causa principalmente ese cambio inicial, también el aumento de esa osteoporosis. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo? Que nuestro cuerpo cambia porque a nivel fisiológico llega un momento en el que es una etapa más. Entonces, hay que ser conscientes de que estás viviendo en esa etapa. Yo creo que es algo que ayuda mucho a las mujeres. Y desde el punto de vista del entrenamiento, se dice, bueno, ya es que estoy envejeciendo, ¿ya qué más da? Y digo, personalmente te diría, no da igual. Cómo envejezcas también lo puedes elegir tú. Qué prioridad le des a cómo quieras tú ir sintiéndote y encontrándote. Entonces, es algo que cada vez se está viendo más, y es que al final el músculo, que ya lo hemos dicho varias veces, de lo que entiendes de estímulos. Entonces, si tú al músculo lo sigues utilizando, ese músculo no pierde funcionalidad. Puede perder algo de fuerza, que ocurre, se pierde fuerza, puede aumentar esa osteoporosis, pero si tú el músculo sigues generándole estímulos, sigues fortaleciéndolo, va a seguir manteniendo la funcionalidad. Entonces eso nos va a ayudar a nivel global muchísimo, ese entrenamiento de fuerza en la perimenopausia, menopausia, para mantener como tal un equilibrio en nuestro cuerpo, el sentirnos fuertes, el sentirnos con energía. Al final lo que queremos es vivir, pero vivir intensamente, no simplemente el sobrevivir, y cada vez es algo que se busca más. Entonces, la base
viene desde lo que se dice, alimentarte bien, entrenar y dormir y descansar. Que luego hay millones de suplementos, que luego hay millones, pero al final es ese equilibrio más básico y prioritario en el que nos tenemos que enfocar y buscar realmente. Entonces, en la menopausia, aunque tú tienes cambios y es otra etapa de cambio, como puede ser el posparto, el embarazo, como puede ser mensualmente nuestros ciclos, es, joder, si yo soy capaz de conocerme dentro de que hay muchísimo desconocimiento del cuerpo todavía, porque a mí me parece increíble lo amplio y lo bonito que es el cuerpo, pues ayudará sin duda a sentirte mejor, a ese entrenamiento de fuerza, a que esos cambios que va a ocurrir en ti vayan mejor. Yo, Marta, muchas de las veces que sabes que llego al entrenamiento, llego puesto con mil cosas en la cabeza, sintiéndome incluso regular, tú sabes, y termino nuestro entrenamiento y ya no es solo físico, que me siento como una diosa cuando terminamos de entrenar, sino también me siento mucho más descargada a nivel mental, ¿no? ¿Qué papel juega la fuerza en la salud mental de las mujeres? ¿Es algo que yo misma me creo o es verdad que tiene un efecto en nuestra energía? Tiene un efecto, y es ese efecto placebo muchas veces, que cuando has hecho algo tan sencillo como entrenar, te da ese beneficio en ese momento. El entrenamiento al final siempre, y el movimiento como que nos da pereza en general, da mucha pereza. O sea, el tener rutina, el tener hábito de entrenamiento es algo que hay que trabajar, sí, totalmente, que hay que trabajar. Entonces, sí que hay a nivel mental, sobre todo, o sea, las conexiones a nivel cognitivas también. Es verdad que aquí hay menos estudios en cuanto a lo que se refiere dentro del embarazo, ¿vale? Pero sí que en varias ocasiones he leído y he escuchado, además, que sí que incluso el entrenamiento tiene un beneficio a nivel cognitivo para ese bebé que está en el cuerpo de la mujer. Entonces, al final, las conexiones neuromotoras, neuromusculares que se generan cuando entrenamos, el esfuerzo, las endorfinas, la secreción hormonal, es algo que tiene un efecto placebo. Ojo, porque es verdad que una cosa que me gustaría también dejar muy claro en este podcast hemos estado hablando mucho de entrenar en todas las etapas y entrenar concretamente la fuerza y que se entienda por qué. Pero es verdad que no se aprende, no se nace sabiendo. Entonces es importante que al final, bien los profesionales, bien en gimnasios, bien en centros, que a ti te enseñen a entrenar. O sea, y es algo que al igual que te enseñan un deporte, como puede ser el golf, te enseñan cómo se coge el palo, cómo se pone la postura, qué es lo que tienes que buscar, qué es lo que tienes que hacer, dónde pones la mirada. El entrenamiento de fuerza también se aprende. Conectar con tu cuerpo, aunque estás entrenando sobre tu musculatura, sobre tu cuerpo, conocer tu cuerpo muchas veces no es fácil, y es algo que quiero que también se quede muy claro, porque es algo que, o sea, incluso yo con todos estos años que he entrenado, que sigo entrenando a mujeres, sigo aprendiendo, porque es algo que no dejas de mejorar. Entonces, siempre es buen momento para empezar a conocer tu cuerpo. ¿Cuánto influye lo que comemos, lo que bebemos y cómo descansamos en el entrenamiento? ¿Influye o no influye? Me puedo tomar, yo qué sé, dormir 3 horas, tomarme una hamburguesa, no va a ser el caso, como sabes, pero y haberme tomado un refresco azucarado y entrenar bien, ¿o no? El sistema nervioso es algo muy, 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 muy bonito, y ahí es donde entra en juego pues el qué como, qué bebo, cómo descanso. ¿Afecta cómo entreno? Evidentemente sí, y rotundamente sí. Es verdad que la alimentación, para entenderlo como de la manera más básica, el comer me da energía, el dormir me da energía. Cuando una mujer está en el primer trimestre, lo que pide sobre todo mayormente su cuerpo por el gran cambio hormonal y ese boom gestacional es dormir, porque necesita energía para lo que está ocurriendo en su cuerpo, y comer, porque también necesita energía para moverse. Entonces,
qué gasolina metas tú a tu cuerpo afecta a cómo luego puedas utilizar y emplear ese cuerpo o generar ese músculo, ¿vale? O recuperarse ese músculo. Entonces, es lo básico que decíamos antes. Descansar, entrenar y comer es la base de toda buena salud. Entonces, al final, si tú entrenas, si tú te estás exigiendo siempre, que vivimos en una sociedad de mucha autoexigencia, yo la primera que muchísimas veces que me autoexijo, pero también es aprender un poco desde ese punto de vista, y esto ya es un poco más también mi opinión personal, el aprender también a cuánto me tengo que exigir, en qué momento de vida estoy, cómo de realista puede ser ese planteamiento, porque al final tú decías, Marta, dentro de los ciclos menstruales tú sabías cuándo apretarme y cuándo no, dentro del embarazo también, pero también dentro de la vida cotidiana. Hay muchas veces que dices, vale, estoy en mi fase ovulatoria, voy a reventar el entrenamiento y tienes una carga laboral o una carga mental por un problema personal que no rindes. Entonces, no es solo simplemente 1 + 1 = 2. Sí, aquí justo quiero, Marta, meterme en esto que estás diciendo, ¿no? Que te escucho y dices, bueno, es que toda esta gestión del estrés, y tú que además ves a muchas mujeres con muchas responsabilidades y muy estresadas, afecta el estrés a nuestro entrenamiento, ¿verdad? Afecta el estrés a todo. Bien. Hay un estrés sano y saludable, ese estrés, ese cortisol, o sea, al final la hormona del cortisol es una hormona que segregamos y que es buena que haya en el sistema, pero es verdad que en cuánta dosis es buena. Todo en exceso es malo y todo en poco exceso también. Entonces, al final ese estrés hay que también ser conocedora de si tengo más estrés o menos estrés para esa exigencia y para ese rendimiento. Entonces, aquí lo que diría sobre todo es, este podcast en concreto va de escucharse, de coger sensaciones de una misma, de no simplemente de lo que puedas decir tú de tu experiencia o yo como profesional, sino que lo más útil realmente es partir de ti misma, de tu base, de si estás en un ciclo menstrual, si estás en perimenopausia, si estás embarazada, si estás en posparto, escuchar al cuerpo, buscar las sensaciones que tengo, incluso pararte también a analizarlas, es algo que siempre te va a sumar para muchísimos aspectos. Entonces ahí la parte un poquito de, sobre todo de entrenamiento, dices de tengo estrés, no entreno, sí entreno, entreno, pero la intensidad o la exigencia será menor. Y algo que yo he aprendido es que cuanto más estresada estoy, o sea, si estoy muy, muy, muy estresada y no puedo entrenar, me voy a dar un paseo y siempre voy a estar mejor después del paseo. Y si estoy estresada y voy a entrenar, después también siempre estoy mejor. Además, al hilo, te cuento que esta kombucha que se está bebiendo Marta, que es nuestro último lanzamiento Supercamp, que lo hemos hecho con Mora y Ashwagandha, que es un adaptógeno que viene genial no solo para la gestión del estrés de uno mismo, sino también para el foco y para el descanso. Voy a dejar, esto es nuevo en mi podcast, Marta, tenemos un descuento que es de Pueblo y de Mundo, que eso es un 15% de descuento si entran en convida.com y que viene muy bien para gestionar el estrés antes o después del entrenamiento. Marta, para terminar, hay mujeres que han llegado hasta aquí escuchándote, que han aprendido un montón sobre su cuerpo y dicen, sí, pero es que yo no sé si esto es para mí. No sé, no lo tengo claro. Yo qué sé, no entreno nunca he sido deportista. Yo qué sé, tengo 35 años, estoy embarazada por primera vez. ¿Qué mensaje le das a estas mujeres? El mensaje que daría es que lo primero hay que ser amables con una misma. Eso sin lugar a duda, en la etapa en la que estés. O sea, ser amable con una misma es algo que te puede aportar muchísimo. Y lo siguiente diría, busca algo en lo que sí sientas que es para ti. O sea, lo que no es negociable es no moverse, no entrenar, no hacer ningún tipo de actividad. Eso no es negociable. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho para usarlo. Y a día de hoy cada vez lo usamos menos, entonces claro, cuando empiezas a usarlo y ves ese beneficio dices, joder, me siento bien. ¿Por qué? Porque estamos hechos para eso. Entonces yo no te digo, evidentemente lo que más recomiendo es ese entrenamiento de fuerza en muchísimos aspectos y por muchas de las razones que hemos dicho. No nos hemos metido tanto en tecnicismos fisiológicos metabólicos porque al final esto va también de que la gente entienda de
qué le ocurre a su cuerpo. Si luego ya quieres conocer más la parte un poco más friki, ahí también estamos para eso. Pero ahí lo que diría sobre todo es algo que te ayude a estar mejor. O sea, al final un deporte, que el que vayas con una amiga, o sea, pero que es que el movimiento no es negociable. O sea, el moverse, tú has dicho, me voy a dar un paseo y me siento mejor. Es que romper esas barreras que tenemos a día de hoy es lo realmente difícil. Entonces hay que ser amables, porque tampoco hay que exigirse en exceso, pero sí que hay que también ser honesta y decir, joder, yo sí que quiero cuidar de mi salud y para eso tengo que ser consecuente con lo que hago. Entonces, no es modificar todo de cero a cero, son hábitos al final. Entonces, yo quiero poner energía y tiempo en este hábito, en mejorar esto, me va a costar porque siempre cuesta, pero al final, ¿qué beneficio tengo? Entonces, saber por qué empiezas, o sea, qué es lo que quieres conseguir y luego sobre todo eso, buscar algo que te guste, que te enganche. O sea, muchas veces hay gente que me dice, no, a mí este tipo de entrenamiento no me gusta. ¿Lo has probado? 1, pruébalo, y 2, totalmente lícito. O sea, quiero decir, a mí hay deportes que no me gustan y no pasa nada. Pero al final yo ahí diría, siempre, o sea, hay muchísimas cosas, o sea, realmente mueve el cuerpo, busca algo que te enganche, que te mueva, el ir con gente, el apuntar hay millones de actividades, o un entrenador o una entrenadora que te enganche. El CrossFit es lo que ha hecho mucho esa comunidad que muchas veces se consigue en CrossFit, al final dices, joder, esta gente está muy fuerte. Pues eso va al final porque hay un acompañamiento y una retroalimentación positiva de comunidad, de tribu. Entonces al final ahí también hay muchas opciones, o sea, no hay una sola buena opción, no es solo entrena con Marta y entonces será genial, para nada, sino el hecho de que hay muchísimas opciones, busca la tuya, o sea, y date ese tiempo para dedicarlo a buscar el innegociable de moverme y de entrenar. Que además va a ser un regalo para ti y para los que están a tu alrededor. Esto sí que lo tengo yo comprobado. Ya lo que invierto en mí es para estar mejor para los que me rodean. Tus hijos te lo agradecerán muchísimo. Marta, muchísimas gracias por este rato, por enseñarnos tanto, por tu conocimiento, por acompañarme cada semana en hacerme cada día más fuerte y mejor. A todos los que han llegado hasta aquí también muchísimas gracias por acompañarnos. Dejaremos todos tus datos en las notas del podcast y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias, Bea.